Tengo, tengo una pregunta que sé que es muy polémica, pero yo veo muy necesaria, más que todo porque en estos tiempos de pandemia muchos se podrían llamar pseudo pastores, les diría yo, se abusan de esta parte de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, de que ya somos los últimos tiempos, ya esto se va a acabar, ya nos queda muy poco, y se abusan de meterle miedo a la gente por medio de este libro. Entonces, me gustaría, si está dentro de su conocimiento, que nos explicara el libro del Apocalipsis desde un contexto histórico y desde un contexto, digamos, teológico. O sea, cómo se ve y cómo se escribió y el por qué, cuál era su intención también, más que todo Bueno, pregunta. la intención es dejarlos un poquito también picadillos para que vayan a leer un poco de historia. Primero hay que entender claro el contexto. El Apocalipsis es un libro que a mí me encanta. He estudiado bastante sobre él. El Apocalipsis tiene un detalle. Cuando se escribe el Apocalipsis, se escribe en un contexto de persecución muy fuerte hacia el cristianismo. El cristianismo tiene que empezar a hablar en claves porque el emperador en aquel momento, que fueron varios, pero uno de los más sanguinarios fue Nerón. Repito, hubo varios en ese contexto. Eh, Hubo varios. Eh, Cuando se escribió en un lenguaje de manera que solamente los cristianos del contexto pudieran entender. Por eso nosotros cuando leemos el Apocalipsis tenemos que entender algo, no solamente el Apocalipsis, sino toda la Biblia. Para poder entender la Biblia hay que entender tres cosas: texto, contexto e idioma. Es decir, los que hemos estudiado un poquito teología hemos tenido que estudiar griego, que fue el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento, y luego el contexto, bueno, a quién era, a cuál población era dirigida, a quiénes se le dirigía. Entonces, cuando agarramos todo este tipo de cosas, dejemos la Biblia a un lado. Analícenme usted, Jeffrey, y los que nos están viendo y escuchando. Agarre un libro de historia y dígame, partamos de Jesús para acá, para no irnos tan atrás. Dígame usted en qué momento de la historia no han habido guerras, pandemias, terremotos, inundaciones, asesinatos crueles. Dígame usted en qué momento de la historia no han habido. Si usted me encuentra a mí una época de la historia donde no hayan habido, entonces yo le digo, sí, el apocalipsis se va a cumplir. Ahora, que lo vemos como una voz profética, pues sí. Fue un acontecimiento que se dio y se seguirá dando mientras exista la humanidad. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos del anticristo, el famoso 666 está exclusivamente dirigido a Nerón, no a Satanás. Somos nosotros que después le damos una interpretación de Satanás. Pero ¿quién es el anticristo? El anticristo es todo aquel que va en contra de Cristo. Puede ser Nerón, puede ser Warner, puede ser Jeffrey, puede ser cualquiera que vaya en contra de Cristo y los cristianos. Pero sí hay que tener algo claro. El libro no fue escrito ni para dar miedo, ni para decir que ya está sonando la trompeta, o como pone la gente ahí en los puentes, prepárate porque Cristo viene pronto. Eso es una secta que nació, es una secta que se llama la secta del milenarismo, que dice que Cristo viene ya y que estén preparados. Eh, bueno, la iglesia siempre ha predicado que Cristo va a venir en cualquier momento, y él no dijo ni el día ni la hora. Puede ser mañana, puede ser dentro de 5.000 años, y no sabemos. Entonces, la esencia del Apocalipsis era un libro de esperanza. ¿Por qué? Porque era un libro que se escribió en medio de una persecución. Y entonces, el escritor en aquel momento, ¿verdad? Que según dicen los historiadores, se le atribuye a Juan. Juan decía que eh, después de sufrir tanto por Cristo, íbamos a ser llevados al cielo. Entonces, en esencia, ¿cuál es la enseñanza de todo el libro? Decirnos que Dios nos va a venir a castigar con un montón de calamidades. Qué poca fe, qué poca creencia, qué poco conocimiento tienen de la escritura. El mensaje del Apocalipsis es decir que aunque hayan tempestades, aunque hayan violencia contra los cristianos, aunque hayan muerte, asesinato, injusticias, al final Cristo va a vencer. Entonces te lo resumiría en eso. No interpretar el Apocalipsis desde ahí. No estoy diciendo que literalmente sigan mis ideas, pero un predicador bien ubicado lo va a enfocar desde esa perspectiva.
ya ideas más, ideas vienen, ¿verdad? Porque si nos metemos ya en textos concretos, habría que ver a quién iba dirigido, por qué lo dijo, cuál es el símbolo que utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que utiliza, por ejemplo, la ramera del Apocalipsis y dicen que es la Iglesia Católica. O sea, eso es lo más estúpido que yo haya escuchado en alguien, decir que la ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica. Y no la estoy defendiendo, no me interesa ahorita. Eso denota ignorancia. Eso denota ignorancia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidadillo con lo que se dice. Entonces, así como resumidas cuentas, porque igual es un libro que nos darían años, pero no se puede distorsionar. La teología nace para que entendamos estas cosas, pero si no analizamos texto y contexto, de mi hermano, entonces estamos diciendo cosas y nace lo que usted dice, esos pseudopastores que usted les pregunta dónde estudiaron y ni siquiera tienen una base Me dicen, académica. me leí la Biblia desde chiquito. Sí, yo me la he leído como 5 veces y no me considero un teólogo.